Buenas tardes. Bienvenidos a la serie de webinars de la empresa Servicios Integrales de Energía, Sociedad Anónima. El día de hoy les presentamos el webinar de la aplicación Agroindustria. En este abarcaremos el siguiente temario. 1. Presentación de la empresa. 2. Nociones básicas de la energía solar. 3. Introducción a los sistemas de bombeo fotovoltaico. 4. Operación y componentes principales del sistema. 5. Garantía y certificaciones. 6. Dimensionamientos. 7. Proyectos ejecutados. 8. Banco de preguntas. Empezamos con la presentación de la empresa. Servicios Integrales de Energía, Sociedad Anónima, es una empresa constituida a mediados del 2001, con la finalidad de ofertar servicios de energía, haciendo énfasis en el uso de energías renovables. Es una empresa conformada por un equipo multidisciplinario de alto nivel y con 20 años de experiencia. Actualmente, la empresa cuenta con un alcance a nivel nacional con diferentes oficinas y talleres especializados, pudiendo cubrir la demanda y necesidades de bombeo solar a lo largo y ancho del territorio nacional. La misión es proveer soluciones creativas en el área de energía con productos y servicios de calidad, adaptando sus competencias a las necesidades del mercado, actuando con responsabilidad social y respetando el medio ambiente. La visión de Servicios Integrales de Energía es ser una empresa reconocida en el área de energía a nivel nacional e internacional por las soluciones energéticas innovadoras que desarrolla. Dentro de las áreas de aplicación de la empresa tenemos el área de termosolares, el área de agroindustria y el área de potencia y telecom. En el presente webinar haremos énfasis en el área de agroindustria, que brinda soluciones integrales de bombeo de agua para pequeños, medianos y grandes productores de la agroindustria nacional, pudiendo ser agricultura, ganadería, piscicultura e incluso bombas para el uso de agua potable. Nociones básicas de la energía solar. Campo de acción. La energía solar se puede aprovechar de dos maneras, ¿no? La energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Para la primera, como su nombre lo indica, tiene que ver con la temperatura, ¿no? En sistemas donde hay un proceso de intercambio de calor. Pueden ser para termotanques, calentadores de agua, calefacciones por suelo radiante, aparatos de refrigeración híbridos o transformar este calor en energía eléctrica con una planta solar de energía solar térmica, ¿no? Para aprovechar esta energía utilizamos colectores, bien pueden ser de placa plana o tubos al vacío. Para aprovechar la energía solar fotovoltaica utilizamos paneles solares o módulos fotovoltaicos que nos entregan energía eléctrica en corriente continua. Dependiendo de nuestra aplicación, nosotros vamos a hacer uso de esta energía eléctrica en continua o vamos a utilizar un inversor para transformarla en en corriente alterna para la aplicación que necesitemos, ¿no? Dentro de las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica están los sistemas aislados, sistemas conectados a la red, iluminación, electrificación y lo que estamos abarcando en esta presentación, sistemas de bombeo de agua. Al ser el sol nuestra fuente de energía y al utilizar nosotros un arreglo fotovoltaico como generador solar, ¿cómo va a afectar esto a nuestro sistema de bombeo de agua? Primero tenemos que tener en cuenta que la radiación del sol es totalmente gratuita, ¿no? Y el sol va a estar presente por mucho tiempo más, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro recurso podría decirse que es ilimitado. También hay una relación natural entre sol y agua. Más sol significa usualmente que se necesita más agua, ¿no? Porque hace más calor y también la demanda para riego es mayor. Más sol también significa que hay mayor energía disponible, porque hay mayor radiación disponible. Más energía significa que podemos bombear más agua, aprovechar esta radiación para bombear más agua, ¿no? Entonces, mientras hay más sol, tenemos más energía, por lo tanto, podemos entregar más agua. Entonces, es una relación natural entre el sol y el agua. Pero hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar nuestros sistemas de bombeo de agua que van a usar energía solar, ¿no? Entre estos están la radiación solar sobre la Tierra, la inclinación de la Tierra y las horas sol pico. La radiación solar sobre la Tierra. La radiación solar es la energía radiante que emite el astro Sol y llega a proyectarse en la superficie terrestre, pudiendo ser aprovechada como energía. Esta radiación llega de manera directa, pero también llega de manera difusa al pasar por las nubes o reflejada al reflejarse en algún sólido, ¿no? Puede ser en el suelo, en una pared, en una ventana. Todas estas radiaciones suman y se aprovechan en nuestros paneles solares o módulos fotovoltaicos, ¿no? Incluso una persona cuando sale a pasear en un día nublado, también se va a quemar la piel, ¿no? Eso quiere decir que siempre está presente la radiación difusa o la radiación reflejada, pero siempre hay algún nivel de radiación.
Al trabajar con energía solar también es bastante fácil, más fácil que trabajar con energía eólica, el poder determinar la energía que se tiene disponible, ¿no? Tenemos a disposición mapas de radiación, ya sea de países como el que vemos de Bolivia o mapas de radiación mundiales, donde nos puede ayudar a estimar eh, cuáles serían los valores energéticos de radiación que podemos obtener en un lugar determinado donde vayamos a instalar nuestra bomba solar, ¿no? Si se fija en el mapa de radiación de Bolivia, en la parte del altiplano es donde tenemos niveles de radiación más elevados, ¿no? Estos se miden en vatios hora por metro cuadrado, no tanto así en el oriente boliviano. Esto no quiere decir que la energía solar no sea aprovechable en el oriente boliviano, ¿no? Si se fija en el mapa de radiación mundial, los niveles del oriente boliviano son superiores a los niveles de radiación que tenemos en Europa, Alemania, España, Italia, etcétera, ¿no? Que son países donde se usa masivamente este tipo de energía. ¿Y por qué en Bolivia, que tenemos mejores niveles de radiación, no lo estamos aprovechando de igual manera, ¿no? El otro factor a tener en cuenta es la inclinación de la Tierra. El eje terrestre con relación al eje del Sol tiene una inclinación de aproximadamente 23 grados, lo que provoca las diferentes estaciones a lo largo del año, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano. Particularmente en el caso de Bolivia, que nos encontramos en el hemisferio sur, el 21 de diciembre es el solsticio de verano y el 21 de junio es el solsticio de invierno. Cerca al solsticio de verano es donde el Sol va a pasar más perpendicular a la superficie terrestre, ¿no? Más por encima de nosotros. Y más cerca al solsticio de invierno, el 21 de junio, es donde el Sol pasa más cerca a la superficie terrestre, más por debajo. ¿Esto en qué nos va a ayudar o qué significa? Cuando nosotros estemos evaluando un proyecto, por ejemplo el de la imagen para ese domicilio que tiene los paneles solares en el techo, tal vez hacia el norte esta casa podría tener un árbol o un poste que le obstruye el sol, ¿no? Ese sol no se obstruye entre septiembre y diciembre, por así decirlo, ¿no? Donde el sol está pasando muy por encima. Pero cuando el sol está pasando más de frente al domicilio, ya puede proyectar las sombras de estos obstáculos, ¿no? Entonces hay que considerar las diferentes variaciones que va a tener el sol a lo largo del año. Y el último factor a tener en cuenta es las horas sol. Al hablar de Bolivia, decíamos que estamos en el hemisferio sur, entonces normalmente o siempre orientamos nuestros paneles hacia el norte, ¿no? Cosa de aprovechar el sol en toda su trayectoria, de este a oeste. Hay la opción también de utilizar trackers o seguidores en la estructura de los paneles, pero hay que ver si eso es económicamente viable, ¿no? Lo normal es que sea una estructura fija orientada hacia el norte. Entonces nosotros vamos a poder aprovechar simplemente las horas en las que el sol esté disponible, ¿no? Desde el amanecer hasta el atardecer, y los niveles de radiación van a variar en función de la ubicación del sol con relación a nuestra estructura de los paneles. Introducción a los sistemas de bombeo fotovoltaico. En la presente diapositiva podemos ver un esquema general de un sistema de bombeo fotovoltaico. Es bien similar o igual a un sistema de bombeo convencional, ¿no? Aquí la gran variación es nuestra fuente de energía. En todo este proceso nosotros estamos transformando energía simplemente, ¿no? Recibimos la radiación del sol que se proyecta en nuestro generador solar, que es un arreglo fotovoltaico, el cual nos va a entregar energía eléctrica. Esta energía eléctrica, bueno, llega a un elemento que es el controlador, del cual vamos a hablar en las siguientes diapositivas, para luego pasar al motor de la bomba. En el motor de la bomba, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica, no en energía de rotación en el eje del motor, que se traspasa al eje del cabezal. El eje del cabezal de la bomba finalmente nos va a entregar energía hidráulica, ¿no? A la salida de la bomba, agua con una cierta presión y un cierto caudal. Entonces, esta energía hidráulica nosotros la podemos almacenar, ¿no? Utilizando un tanque de almacenamiento para luego utilizarla por gravedad. Los componentes claves de nuestro sistema de bombeo son el generador solar, el controlador, la bomba, el tanque de almacenamiento y nuestra matriz de distribución de agua. Mencionábamos al controlador, ¿no? Que es un equipo que está entre el generador fotovoltaico y el motor de la bomba. Este viene a ser el elemento principal de nuestro sistema. Se integra, bueno, ¿por qué le decimos controlador? Porque cumple diferentes funciones, ¿no? Se podría decir que cumple las funciones de variador de frecuencia, de inversor y, bueno, también de dispositivo de control y, bueno, integrar todas las funciones que tiene, ¿no? Este sistema.
¿Por qué de variador de frecuencia? Estábamos hablando en las anteriores diapositivas que nuestra energía es variable, ¿no? Por los diferentes factores que mencionábamos. Entonces, este controlador que integra la función MPPT del seguimiento de punto máximo del punto de máxima eficiencia, hace los algoritmos necesarios para que independientemente de los niveles de radiación que tengamos disponibles, la bomba entregue un caudal considerable, ¿no? O el mejor caudal que puede entregar la bomba en ese momento con los niveles de radiación que se tenga. También cumple las funciones de inversor, hablábamos, en sistemas, en bombas pequeñitas, los motores son en corriente continua, ¿no? Incluso hasta bombas de 5 HP podemos encontrar con motores de corriente continua, con tensiones elevadas. Entonces ahí no se necesitaría el uso de un inversor, ¿no? Pero ya para bombas grandes necesitamos que llegue al motor energía en corriente alterna, ¿no? Entonces ahí también los controladores cumplen la función de inversor. Y finalmente, en el controlador nosotros centralizamos todas las conexiones, donde nuestros elementos de automatización, los diferentes sensores y de las diferentes protecciones eléctricas, ¿no? Entonces, podemos nosotros programar las funciones de todos estos sensores en cómo van a afectar al funcionamiento de nuestro sistema de bombeo. Entonces, finalmente, el controlador nos ayuda en el funcionamiento óptimo de la bomba de agua. Nos ayuda también a maximizar el rendimiento energético de los paneles solares y además regula y protege el funcionamiento de nuestra bomba de agua. Este controlador también es importante porque posee una interfaz y por la funcionalidad que este tiene, ¿no? Vamos a hablar primero del display que tiene en la parte delantera de la carcasa. En la parte inferior de esta diapositiva podemos ver los 5 LEDs que muestra, en donde nos indica los diferentes estados de la bomba o del sistema, ¿no? Si tiene energía disponible, si la bomba está funcionando, a qué velocidad de rotación, con qué frecuencia, si la bomba se ha parado por algún evento, ¿no? Porque se ha secado la fuente de agua, porque se ha llenado el tanque elevado o porque se ha activado algún sensor que hayamos conectado, ¿no? Y un LED también que nos indica si es que nos hemos conectado o no con el teléfono celular, porque este controlador también nos da la posibilidad de conectarnos con la aplicación Pump Scanner del fabricante por vía Bluetooth para configurar algunas funciones del sistema de bombeo, ¿no? Entonces, también este controlador es muy fácil de instalar. Lo que vemos, ¿no? Ahí en el punto 1. Tiene un acceso frontal con una tapa con tornillos cautivos imperdibles. Estos tornillos no se salen de la tapa. Es fácil de montar con orificios de montaje de fácil acceso. Las conexiones son rápidas y seguras, son conectores con resorte, ¿no? No son conexiones con pernos que con el tiempo también se van aflojando y pueden eh, provocar falsos contactos. La configuración y diagnóstico es rápido y potente con la aplicación gratuita del Pump Scanner, ¿no? Y hacerlo vía Bluetooth. Incluso podemos descargar un histórico del funcionamiento del controlador en los meses o años pasados, ¿no? El controlador también decíamos que nos integra las funciones de control y operación avanzadas. Entre estas podemos mencionar medición de niveles de agua en tanques y acuíferos en pozos, operación con presión o caudal constante, encendido o apagado por sensores externos o timers internos, control de dispositivos externos y muchas otras, ¿no? En las siguientes diapositivas vamos a ver un ejemplo de estas aplicaciones. El controlador, bueno, también del fabricante Lawrence, es un diseño que está bastante protegido y es un diseño robusto, ¿no? Porque al ser un fabricante enfocado en bombas para el uso con energía solar, es decir, bombas que se van a usar en lugares remotos y tal vez en condiciones adversas, el fabricante hace énfasis en que el controlador sea bastante robusto, ¿no? Por lo tanto, tiene protecciones contra polaridad inversa, cortocircuito en la conexión del motor y contra sobrecarga. Está hecho para instalaciones en exteriores sin gabinetes adicionales. Vale mencionar que el grado de hermeticidad que tiene este controlador es IP68, ¿no? Es el más elevado. Es la hermeticidad que tiene contra fluidos y contra sólidos, partículas pequeñas, ¿no? Que estén en suspensión. Es el grado más elevado que tiene este controlador. Puede operar incluso en altas temperaturas, de hasta 50 grados centígrados sin pérdida de rendimiento. Y arriba de 50 grados centígrados continúa operando. Otros sistemas ya se hubieran apagado por la excesiva temperatura, ¿no? En bombas grandes incluso se tienen dispositivos de ventilación forzada, ¿no? En el controlador para ayudar a la refrigeración del equipo.
En el diseño de este controlador también se ha separado la placa o tarjeta principal en 4 tarjetas individuales, ¿no? Con la idea de hacer un fácil reemplazo más económico y que se pueda hacer una reparación o sustitución in situ de algún componente que esté defectuoso, ¿no? Por X, Z motivos para una reparación rápida del sistema. Entre estas placas tenemos la tarjeta base, la tarjeta de potencia, la tarjeta LED y la tarjeta de entradas y salidas, siendo esta la más importante, por así decirlo, porque también es la más económica y es la que está a la entrada de las conexiones de los sensores, incluso de la alimentación, ¿no? Entonces es la que va a sufrir desperfectos más comúnmente a comparación de las otras tarjetas. Entonces también es la más económica, ¿no? Para tener un buen reemplazo. Ahora vamos a ver un video del fabricante Lawrence donde menciona todo lo que hemos hablado hasta esta diapositiva, ¿no? Hey there and welcome. I'm here in Hamburg, Germany at Lorenz, the solar water pumping company. And today we want to show you our solar water pumping systems. To move water from rivers, boreholes, or ponds for people, animals, or plants, we need power. Solar water pumps use the power of the sun and convert it to electricity to pump water. We have been solely focused on manufacturing and designing the highest quality systems since the year 2000. Our facilities and team reflect this. Our products are built using solar power in the world's only dedicated solar pump factory. Here we have the PV modules. They convert the sun into electricity. Several modules wired in series or parallel form the whole PV generator. Solar irradiation is very predictable. A properly designed system can deliver all the water you need using only the power of the sun. It's a natural synergy. The more sun, the more power is produced, and the more water can be pumped. The main purpose of the Lawrence controller is to take the available solar power and convert this into a signal to drive the pump motor. The benefit of us designing and manufacturing all parts of the solar pump system is that the controller knows exactly what to do in all conditions and therefore delivers best-in-class performance. We even go a step further than this. The controller has multiple inputs and outputs. We have inbuilt applications like control by water level or control by pressure. That means the Lawrence controller can manage your water network automatically without the need for any external equipment, and thereby also reduces any potential risk to your project. We even have options that allow the blending of power sources from grid, solar, and generators, all the way to hybrid pumping systems, all with solar at their heart. All of our systems are recording what they're doing, informing the user, and allow simple configuration via our smartphone app. Our systems can also be remotely monitored and managed through Lawrence cloud-based water management system and have been part of the IoT, the Internet of Things, since 2010. You may be thinking, wow, sounds like a great system, but isn't it expensive? No, not really. In fact, most of our customers see return of investment in less than 2 years, and some in even less than 1 year. All that we need now is a little sunshine, and then we can get this water pumping. Operación y componentes principales del sistema. En esta diapositiva vemos un esquema general de un sistema de bombeo solar. Como vemos, el componente principal es el controlador, ¿no? Donde se están centralizando las diferentes conexiones. Con línea roja están todas las conexiones que tienen que ver con energía. Con línea verde están las conexiones de los diferentes sensores al controlador. Y bueno, la línea azul es la tubería de impulsión de agua, ¿no? De la bomba hacia el tanque elevado. Viendo los diferentes componentes, empezamos por a la izquierda, arriba, el generador fotovoltaico,
que es un arreglo de paneles solares, ¿no? Porque le decimos generador o arreglo fotovoltaico, es una conjunción de varios paneles solares en serie paralelo, dependiendo la potencia que se quiere obtener para energizar una bomba determinada en este caso, ¿no? La energía que genera este generador, todas las conexiones deben centralizarse en una caja de desconexión o en una caja desconectiva, ¿no? Esto para poder desenergizar el sistema para un mantenimiento, por seguridad, etcétera. Tengan en cuenta que hemos mencionado que los paneles generan corriente continua, ¿no? Y en bombas grandes podríamos estar hablando de varios paneles en serie, ¿no? Llegando hasta 700, incluso hasta 1000 voltios en corriente continua, ¿no? Que eso es ya letal para el ser humano. Después de la caja desconectiva, normalmente existe en paralelo un protector de sobretensiones para las descargas atmosféricas, ¿no? O rayos que pudieran caer a la estructura de nuestros paneles, evitando que estos pasen hacia el controlador. El controlador también se conecta a tierra, a un arreglo de jabalinas, ¿no? Garantizando una resistencia baja hacia tierra, cosa de que si la descarga atmosférica logra pasar los elementos de protección, produzca una descarga a tierra, ¿no? Y no dañe los componentes del sistema, en este caso el controlador. Y finalmente el controlador, con la última línea roja, brinda energía hacia el motor de la bomba. Ahora viendo la parte de los sensores, con el generador fotovoltaico se tiene un panel solar pequeñito, que es un sensor solar, ¿no? Que mide la radiación presente en ese momento para mandar alguna señal al controlador, ¿no? También tenemos dentro del pozo, podemos instalar un sensor de nivel o una sonda de pozo. La sonda de pozo me evita que la bomba funcione en vacío cuando no hay agua en la fuente, y el sensor de nivel se utiliza o se puede utilizar para medir la columna de agua que se tiene por encima de este, ¿no? Para saber si hay 20 metros de columna de agua por encima del sensor o 10 metros de columna de agua. ¿Para qué nos serviría eso? Para programar el controlador. Si digamos la recuperación de la fuente no es muy buena y nosotros la estamos secando, podríamos decir que el sensor de nivel me mida. Si por encima del sensor de nivel tenemos 30 metros de columna de agua, que la bomba funcione a su máxima velocidad de rotación, ¿no? Por lo tanto va a entregar mayor caudal. Pero si solamente me detectas una columna de agua de 10 metros, reducime la velocidad de rotación de la bomba a la mitad o a su mínimo, ¿no? Cosa de que el caudal que esté entregando no le gane a la recuperación de la fuente. Otros sensores que podríamos adicionar es un sensor de presión para automatizar el llenado del tanque a distancia, un contador de agua o caudalímetro para contar cuánto de agua está pasando por nuestra tubería, o un interruptor flotador para automatizar el llenado del tanque con cable si es que estuviera próximo, ¿no? El tanque del pozo o de donde está ubicado nuestro controlador. Y el último elemento que no estamos mencionando es el Surge Protector, que viene a ser como un fusible, que es un protector de sobretensiones para las líneas de los sensores hacia el controlador. Por ejemplo, acá está con la sonda de pozo, ¿no? Si es que hubiera por algún motivo algún mal aislamiento en el motor, el agua es conductor, puede llegar esa energía acá al sensor y por el cable entrar al controlador, ¿no? Y dañar tal vez algún componente. Es por eso que se instalan estos protectores de sobretensiones para cualquier sobretensión inducida por este cable no llegue a dañar el controlador, ¿no? Entonces es un elemento de protección adicional. Para seleccionar nuestra bomba, nosotros tendríamos que empezar viendo cuál es la aplicación, ¿no? Se pueden separar las bombas de diferentes maneras. Acá lo estamos enfocando con el tipo de aplicación primero, ¿no? Para ver si va a ser una bomba sumergible o una bomba superficial. Para esto va a depender de nuestra fuente de agua, ¿no? Normalmente las bombas sumergibles se utilizan para pozos profundos, pozos de anillas o fuentes de agua con diámetros reducidos y que son profundas, ¿no? Y las bombas superficiales se utilizan para depósitos bajos, lechos de río, cárcamos, lagunas, etcétera, ¿no? Las bombas superficiales solamente tienen un lado de descarga. La succión la hacen en el mismo cuerpo de la bomba, ¿no? En cambio, las bombas superficiales tienen un lado de succión, perdón, y un lado de descarga, ¿no? Un lado por el que chupa el agua y otro lado por el que la impulsa hacia los diferentes puntos de uso, ¿no? Aquí también mencionar que, al igual que en una bomba convencional, el trato o el análisis de un sistema con una bomba superficial es un poquito más delicado por el tema del factor del efecto altura, ¿no? Mientras se instale la bomba a mayor altura en metros sobre el nivel del mar, esta va a perder la capacidad de succión que tiene, ¿no? Incluso se puede provocar cavitación o un
o no estar acorde al flujo de succión neta positiva en el diseño del sistema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al diseñar una bomba superficial. Y peor si es con energía solar, porque ya hemos mencionado que nuestra energía es variable, ¿no? Entonces, considerar bien el lugar de la instalación y todos los elementos. Una vez que ya hemos definido el tipo de aplicación de nuestro sistema o donde vamos a instalar nuestra bomba, para seleccionar el tamaño de la bomba, nosotros necesitamos conocer dos factores importantes, ¿no? La presión y el caudal. ¿Qué es la presión? Es la fuerza ejercida en un área determinada, ¿no? Que nuestro sistema de bombeo sería de dónde a dónde quiero llevar el agua, ¿no? Que todo lo que necesito vencer para que la bomba llegue hasta nuestro punto de entrega, ¿no? O nuestro punto de uso. ¿Y qué es el caudal? Es una medida de volumen de agua, en este caso, que va a pasar en un determinado periodo de tiempo, ¿no? El caudal normalmente viene de la necesidad, ¿no? De lo que se requiere bombear. Por ejemplo, si estamos bombeando para agua potable para personas, podemos utilizar el factor de 90 litros por persona día, ¿no? Que necesitan. Entonces, si es una comunidad de 10 personas, vamos a necesitar bombear 900 litros cada día, ¿no? Si fuera para bebederos de ganado, se toma un factor de 50 litros por cabeza, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo 5 cabezas de ganado, voy a necesitar 250 litros cada día, ¿no? En el tema de riego ya es un poquito más difícil hacer la estimación porque tiene que ver con el tipo de cultivo, la periodicidad del riego y bueno, el tipo de riego también, ¿no? Si es un riego tecnificado. Pero básicamente los dos factores que van a determinar el tamaño de nuestra bomba son la presión y el caudal. Primero vamos a hablar de la presión. ¿Qué es la presión? La presión de trabajo de nuestra bomba va a ser la altura dinámica total. ¿Qué es la altura dinámica total? Es la suma de la altura estática, las pérdidas de fricción y la presión requerida a la salida de la bomba, ¿no? La altura estática es simplemente el desnivel o diferencia vertical del punto más bajo de bombeo al punto más alto de bombeo, ¿no? En este caso sería desde donde está el nivel de agua en el pozo hasta donde sale el agua en el tanque elevado. A esta diferencia vertical, nosotros le tenemos que sumar las pérdidas por fricción, que se calculan normalmente, ¿no? Con diferentes fórmulas y coeficientes. Lorentz tiene un software de dimensionamiento, el Compass, que lo vamos a ver más adelante, donde te hace una estimación rápida de las pérdidas, ¿no? Pero también se puede cargar la información si es que tú tuvieras el dato de la altura dinámica total ya calculada, ¿no? Todas estas pérdidas son diferentes accesorios, ¿no? Un codo, una válvula de retención y llave de paso, un sistema de filtrado, representan oposición para el flujo de nuestra agua, ¿no? Son fuerzas que tiene que vencer, entonces son pérdidas por fricción para llegar hasta el punto de entrega. Y por último, podemos sumarle una presión requerida a la salida, ¿no? Cosa de que al tanque llegue con una presión determinada y no casi sin fuerza, ¿no? Podemos adicionar un bar, por ejemplo. Otro factor a tener en cuenta que nos va a afectar en la altura estática son los diferentes niveles de agua dentro de nuestro pozo. El pozo también tiene un nivel estático y un nivel dinámico, ¿no? ¿Qué son estos? El nivel estático es cuando el agua está, el pozo está totalmente tranquilo, no se está bombeando agua, ¿no? Por eso estático. No está bombeando agua, entonces el agua permanece en un cierto nivel. Cuando la bomba secciona, ya por la capacidad de recuperación del pozo y el agua que se está sacando, se produce un abatimiento o un decrecimiento, que es la diferencia del nivel estático al nivel dinámico, ¿no? El agua baja hasta un cierto nivel dentro del pozo, alcanzando su nivel dinámico de bombeo. Estos datos normalmente vienen en el perfil de pozo, ¿no? De la empresa que hace la perforación y las pruebas de bombeo. Entonces, nuestra altura estática hemos mencionado que es la diferencia vertical del punto más bajo de agua hasta el punto más alto, ¿no? En este caso, nuestro punto más bajo va a ser hasta donde baje el nivel dinámico dentro del pozo, ¿no? Entonces va a ser la diferencia vertical desde acá, hasta el punto más alto. Una vez que ya hayamos calculado nuestra presión de trabajo, la que debe vencer nuestra bomba, debemos saber el caudal que necesitamos, ¿no? En sistemas de bombeo mencionábamos que es importante tener un tanque de almacenamiento de agua, ¿no? Y hablar siempre en volúmenes diarios. Uno está acostumbrado a mencionar litros segundo, metros cúbicos hora, pero con bombeo de agua solar es mejor hablar en litros día o metros cúbicos día, ya que el caudal va a variar durante el día
dependiendo de la radiación que se tenga disponible, ¿no? Como vemos acá, están dos gráficas que nos presentan los reportes de dimensionamiento del software Compass. En la primera se ve el promedio día en los diferentes meses, ¿no? En enero, digamos, 5.890 litros día va a bombear la bomba, ¿no? En julio va en promedio 7.530 litros cada día, ¿no? Y esta es la variación en las diferentes horas del día. A las 8 de la mañana va a arrancar el sistema, pero solamente va a entregar 0,11 litros segundo. Ya cerca a las 11 a mediodía va a alcanzar su máximo entregando 0,28, 0,29 litros por segundo, ¿no? Y luego va a empezar a decaer otra vez hasta el atardecer, ¿no? Este es el comportamiento que veíamos similar al de las horas sol. Comportamiento teórico, por si acaso. Entonces, por eso es importante tener un tanque de almacenamiento. En todo este caudal variable que tú vas a tener durante el día, tratamos de establecer cuál es el caudal necesario, ¿no? Digamos, por ejemplo, para este caso ha debido ser un sistema de bombeo que entregue 6.000 litros cada día, ¿no? Entonces, en promedio estamos por encima de los 6.000 litros todos los días, los cuales vamos a almacenar en el tanque y ya para la noche o en horas que no haya sol lo vamos a utilizar por gravedad. Hay la posibilidad también de poner baterías, ¿no? Pero eso solamente en bombas de agua pequeñitas, porque este es un elemento que al final puede encarecer mucho nuestro sistema, ¿no? Vamos a abordar un poquito este tema en la parte de preguntas frecuentes. Una vez que sepamos la presión y el caudal que necesitamos, podemos ya recurrir a las fichas técnicas o curvas características de las diferentes bombas para poder realizar nuestra selección. Acá como ejemplo les presento las tablas o fichas técnicas de las bombas SureFlow, ¿no? Que son para aplicaciones pequeñas. Son bombitas con el motor de 12 o 24 voltios en corriente continua, ¿no? Es decir, que se pueden conectar directamente al panel o directamente a la batería sin necesidad de incluir un controlador. Bueno, esto sin tener la función MPPT, ¿no? Y otros. En estas bombitas de la marca SureFlow tenemos superficiales como también sumergibles, ¿no? Las dos de arriba son bombas superficiales. En la serie 8000, esta llega hasta una presión de 4.1 bares o 40 metros de columna de agua y alcanza caudales de hasta 5.9 litros minuto, ¿no? Se podría decir que en Bolivia, con el promedio de hora sol que tenemos, esta bomba estaría entregando hasta 1.300, 1.400 litros cada día. En cambio, esta otra bomba llega a una presión solamente de 2.8 bares o 28 metros de altura de impulsión o de presión de trabajo, pero entrega el doble de caudal prácticamente, ¿no? 12 litros por minuto. Con esta bomba podríamos estar entregando 2.500 litros día, ¿no? Eso dependiendo del lugar exacto donde se instale el sistema. Ambas bombas tienen el cabezal de desplazamiento positivo, ¿no? Cabezal tipo diafragma, en donde el funcionamiento está detallado acá en este GIF. Como vemos, es bastante similar al cilindro de un motor, donde el vástago al hacer el movimiento hacia arriba realiza la succión. Es el momento en el que se abre la válvula de admisión permitiendo el ingreso de agua, y al hacer el movimiento hacia abajo hace la descarga o impulsión, en donde se abre la válvula de descarga, ¿no? O válvula de impulsión. Estas bombitas, bueno, se pueden instalar, como hemos dicho, ¿no? Al ser de 12 a 24 voltios, directo a los paneles, entonces se puede hacer una configuración bastante sencilla, como vemos acá en la imagen, ¿no? Hacerlo en formato móvil, tipo carretilla, son dos paneles de 50 vatios, la bomba está instalada aquí por debajo y tiene una ruedita, ¿no? Para ir con tu carretilla, por así decirlo, hasta el lecho de río o al lugar donde quieres tomar el agua. Tiene una manguera de succión con un filtro chupador en la punta y una manguera de descarga, ¿no? Para el lugar donde queremos entregar. También hay en tecnología de sumergibles. Esto en la serie 9300, llegan hasta alturas de 7 bares o 70 metros de columna de agua y alcanzan caudales de hasta 420 litros hora. Con estas bombas podemos decir que estaríamos, al igual que estas, ¿no? Entregando promedios de hasta 2.500 litros cada día. Pero las alturas son mucho mayores, ¿no? Hasta 70 metros de columna de agua es el trabajo. Acá vamos el ejemplo de una de estas bombitas instaladas en Concepción de Belén, Oruro. La potencia instalada es de 110 vatios, son dos paneles de 55 vatios. La altura dinámica total o la presión de trabajo es de 25 metros. La bomba está dentro de este pozo. Y bueno,
toda esta altura hasta el tanque elevado más las pérdidas, se ha estimado que es de 25 metros, ¿no? Y el caudal que está entregando todos los días es de 2.400 litros día en promedio, ¿no? O 2.4 metros cúbicos día en promedio. Cosa de que está llenando el tanque todos los días para su uso en un bebedero de camélidos, en este caso, o aquí tiene un grifo para consumo humano, ¿no? Para consumo potable. Ya para aplicaciones más grandes, nos enfocaríamos en la marca Lawrence, ¿no? Esta, esta marca, perdón, tiene un amplio portfolio de bombas, ofreciéndonos bastantes opciones, ¿no? Primero vamos a hablar que las plasma en dos familias, la familia PS y la familia PSK, ¿no? PS son las bombas hasta la 4000 y PSK son bombas desde la 7K hasta la 100K, que es la nueva bomba que ha salido de Lawrence, ¿no? ¿Qué son estos números? Hacen referencia a la potencia nominal de la bomba, ¿no? La PS4000, digamos, tiene una potencia nominal de 4000 vatios. Transformando esos vatios HPs es aproximadamente de 5 HPs esta bomba, ¿no? Esta aproximadamente de 2 HPs y así. La 7K equivaldría a 7000 vatios. La 21K a 21.000 vatios, ¿no? El K simplemente multiplicar por 1000. Esa es la potencia nominal. Las primeras letras es PS de Pump System, ¿no? Sistema de bombeo. Y la última letra te indica el tipo de cabezal. HR es un cabezal de rotor helicoidal. C es un cabezal centrífugo multietapas. Y en la serie K solo tenemos cabezales centrífugos multietapas, ¿no? Por las características de potencia elevadas. Este cabezal de rotor helicoidal es un cabezal de desplazamiento positivo en donde solo tiene dos partes, ¿no? Dos partes principales, el rotor y el estator. El rotor funciona tipo tornillo sin fin, desplazando diferentes volúmenes de agua y entregando siempre la presión necesaria independientemente que la velocidad de rotación sea reducida, ¿no? No así tanto una bomba centrífuga multietapas, que cuando la velocidad de rotación del motor se disminuye, va perdiendo la capacidad de entregar buena presión, ¿no? El funcionamiento de este cabezal en cada una de las etapas, que son estos disquitos, internamente es este, ¿no? Llega el agua perpendicularmente al rotor, el cual por el giro y por los alaves que tiene, por inercia, va desplazando el agua hacia el extremo y en el cuerpo del impulsor, al girar, lo pasa a la siguiente etapa directamente, ¿no? Entonces es así ese movimiento que se hace en cada etapa, presurizando el sistema. Las diferencias de ambos cabezales, el cabezal de rotor helicoidal se usa más que nada para aplicaciones donde se requiere mayor presión, ¿no? Como vemos, una bomba 4000, ya hemos dicho que estas son de la misma potencia, ambas son de aproximadamente 5 HPs, pero con rotor helicoidal estamos alcanzando presiones de hasta 450 metros. No así con una centrífuga que solo llegamos a 160 metros, pero estas bombas nos entregan mayor caudal, ¿no? Es inversamente proporcional. Mayor caudal, menor presión. Mayor presión, menor caudal, ¿no? Entonces esta nos va a entregar hasta 79.000 litros cada hora, pero esta solamente nos entrega 2.500 litros cada hora, ¿no? Y ya para aplicaciones más grandes utilizamos las bombas de la serie K. Ahora vamos a explicar un poco más a detalle todos los componentes que mostrábamos en el esquema general, partiendo por el componente principal, ¿no? Que es la bomba de agua. Usualmente la bomba está compuesta por un motor y un cabezal, ¿no? El motor está en la parte inferior y el cabezal que hace la transformación de energía eléctrica a mecánica está en la parte superior. Perdón, de energía mecánica a hidráulica está en la parte superior. Ya lo mencionábamos, el primero hace la transformación de energía eléctrica a mecánica, ¿no? Este motor también está diseñado para trabajar a diferentes cargas, alturas y caudal, ya que estas varían dependiendo de los niveles de radiación y configuración. Al igual que el controlador, el motor tiene que estar diseñado para diferentes regímenes de velocidad, ¿no? Diferentes frecuencias de rotación, ya que nuestra fuente de energía es variable, ¿no? Por las variaciones en la radiación. Entonces los motores Lawrence son de imán permanente, ¿no? Son libres de mantenimiento sin escobillas. Entonces por eso son de eficiencia elevada. El otro componente es el generador fotovoltaico, ¿no? Que ya hablábamos que es un conjunto de módulos fotovoltaicos o arreglo fotovoltaico necesario para la generación de energía eléctrica. Este se configura de acuerdo a los valores de potencia, tensión y corriente requeridos por el controlador de la bomba, ¿no? Dependiendo de la bomba que nosotros seleccionemos, de su potencia nominal, vamos a requerir generar una cierta potencia con los paneles solares, ¿no? Para que llegue una potencia efectiva ya al cabezal de la bomba y poder entregar el agua, ¿no? Entonces, es
diferente la configuración de cada generador dependiendo el motor y la potencia de la bomba, ¿no? El otro componente es la caja desconectiva o PV Disconnect, que ya lo mencionábamos en el esquema, que es donde se realiza la conexión de todos los módulos fotovoltaicos, ¿no? Donde se centraliza esta conexión. Esto es para dar protección al usuario, mejorar la instalación y desenergizar el sistema en caso de así requerirse, ¿no? Esta se selecciona de acuerdo a los valores de tensión, corriente y conexiones en paralelo del arreglo fotovoltaico, ¿no? Particularmente en Lorentz viene con una codificación, digamos PV Disconnect 440-43. El primer número hace referencia a la tensión máxima que admite esta caja, ¿no? 440 voltios en DC. Segundo número, 40 amperios en DC, ¿no? La corriente máxima. Y el último número, a cuántos strings o cuántas conexiones en paralelo se pueden conectar a la caja desconectiva, ¿no? En este caso, 3, 440 o 43. Hay diferentes modelos de caja dependiendo el tamaño de nuestro generador fotovoltaico, ¿no? Ya si nuestro generador fotovoltaico debe ser muy grande por la potencia que se requiere, puede que pasemos estos valores que les mencionaba de 440 voltios en DC, 40 amperios, etcétera, ¿no? Entonces se utilizan varias cajas desconectivas y todas se centralizan en una caja combinadora, ¿no? Esto en caso de tener un generador fotovoltaico de gran capacidad, ¿no? Lo que mencionábamos. El combinador se puede interconectar con varias cajas desconectivas, ¿no? Estos combinadores pueden alcanzar tensiones de hasta 1000 voltios en DC, lo que mencionábamos, hasta 125 amperios e integrar hasta 4 cajas desconectivas diferentes, ¿no? Entonces podríamos conectar más de 100 paneles de 72 celdas incluso. El otro componente es el protector de sobretensión fotovoltaico, ¿no? Es el que les mencionaba que normalmente está en paralelo o al lado de la caja desconectiva, ¿no? El suministro de energía del generador fotovoltaico que se conecta al controlador debe ser protegido por un dispositivo protector de sobreimpulsos, ¿no? Que protege el controlador contra descargas atmosféricas. Es importante para el correcto funcionamiento de este dispositivo una buena conexión a tierra, que es el siguiente componente del que vamos a hablar. La conexión a tierra es obligatoria para proteger a los usuarios de descargas eléctricas, potencialmente mortales. También protege contra cargas eléctricas o cortocircuitos dentro del dispositivo. Esto se logra mediante sujeciones, jabalinas u otros medios mecánicos que proporcionen una vía eficaz a tierra. También es importante para proteger el sistema contra rayos. La conexión a tierra debe tener una resistencia menor a 10 ohms, ¿no? Que es lo que nosotros garantizamos en todas nuestras instalaciones, ¿no? Incluso en algunos casos, dependiendo de las características del suelo, estamos por debajo de los 5 o 3 ohms, ¿no? Ya entrando a los sensores o dispositivos de control, podemos mencionar al módulo de sensor solar, ¿no? Que si se acuerdan en el esquema es el que les mencionaba que está al lado del generador solar. Este es un panel pequeñito de baja potencia que se utiliza como sensor para medir los niveles de radiación que recibe el generador fotovoltaico. Estos valores se envían al controlador para utilizarlos en la configuración como protección contra funcionamiento de la bomba con bajos niveles de radiación que podrían producir daños a la bomba, ¿no? Lo que mencionábamos al ver los tipos de cabezales. El cabezal centrífugo multietapas pierde presión a muy bajos regímenes de velocidad, ¿no? Entonces, si la radiación baja hasta 200 o 150 vatios por metro cuadrado, que es bastante bajita, totalmente nublado, tal vez el motor de la bomba pueda seguir funcionando, ¿no? Por las características del controlador y del motor, pero no va a alcanzar la presión de trabajo requerida si es que fuera un sistema de alta presión, ¿no? Entonces es por eso que se instala este sensor solar. En el diseño, nosotros ya determinamos la radiación mínima que debería tener un sistema para garantizar el correcto funcionamiento de la bomba, ¿no? Entonces, se setea el controlador, cosa de que si el sensor solar en algún caso me mide menos de 200 vatios por metro cuadrado, me apague la bomba. Si está por encima de ese valor de la radiación, siga funcionando de manera óptima, ¿no? Ese sería el ejemplo de uso de este sensor. También tenemos los interruptores de nivel de tanque para automatizar el llenado del tanque elevado, ¿no? Los que se tienen comúnmente ya son conocidos en sistemas de bombeo convencionales incluso, son los flotadores eléctricos o presostatos, ¿no? Ambos mandan señales del tipo normalmente cerradas para la continuidad del sistema, ¿no?
Cuando se abre, lo abre como un switch y desenergiza el controlador, ¿no? El flotador eléctrico se utiliza cuando es una automatización con cable hasta el tanque, es decir, que el tanque está bastante próximo a donde va a estar instalado el controlador. Si es que ya estuviera muy lejos, a 500, 600 metros, tal vez 1 kilómetro, nosotros ya necesitamos utilizar otros elementos, ¿no? No cablear el controlador hasta donde está el tanque. Podría ser en este caso un presostato. Los presostatos mecánicos, como el que vemos acá en la imagen, son a veces un poquito difíciles de regular, ¿no? Porque tienen dos resortes para regular la presión de corte y la presión de rearranque. Por lo cual vamos a ver al último las otras opciones que nos brinda Lorentz, ¿no? El fabricante. El otro componente sería el sensor de pozo. Este es un requisito indispensable, ¿no? Para todos los sistemas de bombeo. Se instala dentro del pozo por encima de la succión de la bomba. Contiene un flotador mecánico en su interior. Cuando la sonda está sumergida, indica la presencia de agua. Si el nivel de agua desciende por debajo de la sonda, el flotador envía la señal necesaria al controlador para detener la bomba. En caso de recuperar el nivel necesario de agua, el controlador demorará el reinicio 15 minutos, permitiendo que la fuente de agua recupere el nivel, ¿no? Eso para darle chance a la recuperación del pozo, que alcance un buen nivel y no que ya haya recuperado un poquito, lo bombeamos ese poquito y se vuelve a apagar la bomba, ¿no? Produciendo rearranques continuos. Es por eso que por defecto tiene un retardo de 15 minutos. Este mismo retardo se puede programar en los sensores que mencionábamos antes, ¿no? En los interruptores de nivel de tanque. El flotador eléctrico o el presostato se les puede programar un retardo, por ejemplo, de 30 minutos, ¿no? Cosa de que si se llena el tanque, luego de 30 minutos recién vuelva a verificar la señal, porque tal vez se llena el tanque, se ha apagado el sistema, pero empiezan a consumir, ¿no? Los diferentes usuarios a vaciar el tanque, otra vez arranca el sistema. Pero la bomba ha ganado al consumo que estaban teniendo los usuarios, por ende se ha vuelto a llenar el tanque, ¿no? Parando otra vez el motor. Entonces eso igual podría producir continuos rearranques en el sistema. Pasamos al siguiente componente que les mencionaba en el esquema, que es el surge protector o el protector de sobretensiones para las líneas de sensor. Este dispositivo se conecta a la entrada de cualquier sensor que se conecte al controlador y que puede inducir una sobretensión de cualquier tipo al controlador por esta línea. Debe conectarse lo más próximo al controlador que sea posible, ¿no? Lo que veníamos mencionando en la diapositiva del esquema general. Y también hay otros dispositivos opcionales, ¿no? Mencionamos que el controlador integra varias funciones, para lo cual requiere otros dispositivos opcionales. Estos serían de acuerdo a la necesidad. El sistema permite la utilización de manera opcional de estos equipos, como pueden ser contadores de agua, flujómetros o caudalímetros, ánodos de protección para aguas corrosivas, sensores de nivel de agua, sensores de presión de agua, o una diversidad de sensores adicionales, ¿no? El caudalímetro, no hay donde perderse, mide cuánto flujo está pasando por una determinada tubería. El ánodo de sacrificio se utiliza cuando tenemos agua con un pH bastante elevado, ¿no? O aguas que son corrosivas, para que estos ánodos son de zinc y que estos produzcan desgaste antes de cualquier elemento del cuerpo de la bomba, ¿no? Estos dos sensores nos permiten integrar un poco más las funciones que tiene el controlador Lorentz. Hablábamos de nivel para la recuperación de la fuente, que te mide la columna de agua por encima, y este es el sensor de presión que se utilizaría en lugar de un presostato común, ¿no? Este ya tiene una conexión digital hacia el controlador, entonces se puede programar vía Bluetooth con la aplicación Pump Scanner, ¿no? Que mencionábamos. Entonces es bastante fácil programar la presión de corte y de rearranque. Incluso puedes medir los valores del sistema, ¿no? Le instalas este sensor, pones a funcionar el sistema y te mide la presión de trabajo real, ¿no? No la teórica. Puede estar por 7 bares la presión de trabajo real. Entonces nosotros podríamos configurar el corte de la bomba cuando la presión suba hasta 8 bares y el rearranque cuando la presión baje a 6 bares, ¿no? Para lo cual vamos a necesitar que exista sí o sí un flotador tipo boya en el tanque elevado, ¿no? Que es el flotador mecánico que hace la obstrucción de la tubería una vez que se llena el tanque, ¿no? Cuando se obstruye la tubería se empieza a presurizar y es cuando este manda las señales de corte. A continuación, vamos a ver un video donde explica un poco más acerca de estas aplicaciones integradas y el funcionamiento de estos sensores.
Hello! Today we would like to talk about how you can automatically manage your water system using sensors and built-in applications in a Lawrence solar pump. The control systems for our pumps have built-in applications and sensor inputs. This means that the pump can monitor what's going on around it and change the amount or time that water is pumped. Let's take a look at some of these special features. With a liquid level sensor, you can control the pump's behavior based on the water level. The controller accurately measures the water level above the sensor. The level measured could be a water level, like in a borehole or in a storage tank. With this feature, you can stop or start the pump at a specific level or change the pump speed to maintain a constant level. The data is collected and stored by the pump controller. Having access to this data allows for long-term analysis of net resources and for reporting where it is necessary. Lawrence liquid pressure sensors are used to measure pressure in a tank, vessel or pipe. Like the liquid level sensor, the pressure sensor connects to the Lawrence pump controller. It is easily configured with a few clicks of our pump scanner app. Control by pressure is used most commonly in combination with float valves. As the valve closes, the pressure increases and the pump will stop. As the pressure reduces, the pump will start. By doing this, we can manage the filling of remote tanks. The pump controller calculates the flow based on power. Where you want to measure the flow, a Lawrence water meter connects to the controller, providing precise, instantaneous flow and measured water volumes. You can define how much water is pumped from the water source to match the needs of crops, people, livestock or processes. You simply set a daily amount, and when the daily amount is reached, the pump will stop. The daily amount feature works really well in hybrid pumping situations. The water is pumped by solar, and if the daily amount cannot be achieved by solar, then the remainder is topped up from grid or generated power automatically. All of our pump systems include all of these features without the need for third-party devices or extra software licenses. The user interface for all system sizes is the same, making even advanced features easy to set up and use. Lawrence solar pumps do more than pump water. They're the foundation of a smart water management system. Continuando con la presentación, veíamos que en el video se mencionaba acerca de sistemas híbridos, ¿no? Lawrence, al ser un fabricante especializado en sistemas de bombeo solar, siempre está a la vanguardia de las nuevas tendencias que se puedan desarrollar con estos sistemas, ¿no? En esta diapositiva les estamos presentando dos opciones de nuevas tendencias que nos brinda el fabricante Lawrence, ¿no? La primera es la Smart Solution o sistema de potencia híbrida. Si bien mencionábamos que no es adecuado poner baterías en un sistema de bombeo solar, sino más bien almacenar el agua, no la electricidad. Hay sistemas en los que es necesario la alimentación híbrida, ¿no? Utilizar energía de la red o utilizar energía de un generador para cuando se requiere demanda de bombeo en la noche o en horas que no son sol, ¿no? Entonces, para lo cual acá vemos un esquemita de las conexiones que pueden realizarse, ¿no? Si se fijan en la parte central, al lado del controlador, tenemos un elemento que es el Smart PSU, Power Supply Unit, ¿no? Que es la unidad de respaldo eléctrico. Este es básicamente un equipo que recibe energía eléctrica en alterna dependiendo de la potencia de la bomba, ya para bombas grandes trifásica y para bombas pequeñas monofásica, pero la transforma en la energía que requiere el controlador, ¿no? Vienen modelos diferentes dependiendo de la potencia de la bomba también. Para bombas hasta 5 HP va a transformar en energía en continua, pero en tensiones elevadas, ¿no? Y para bombas grandes va a continuar entregando energía alterna al controlador. Este otro dispositivo que vemos a la derecha es el Smart Start. Este dispositivo nos serviría como arrancador de un generador eléctrico, si es que la alimentación al Power Supply Unit
sería de un generador y no de la red, ¿no? Estos sistemas hemos visto que se pueden integrar varias funciones, varios sensores, etcétera, entonces son totalmente autónomos, ¿no? Se pueden dejar bombeando desde la mañana hasta que atardece, ¿no? O hasta que anochece. Y no necesita ningún operador, todos los días arranca de manera autónoma y para igual, ¿no? Pero si es que nosotros vamos a incluir un generador, tiene que haber alguien que arranque y pare este generador, ¿no? Es por eso que está este equipo, el Smart Start. Igual no se necesita ningún operador y si programaríamos que la bomba funcione con solar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y con red eléctrica de 7 de la noche a 10 de la noche, por ejemplo, este Smart Start va a arrancar el generador a las 6:30, ¿no? Un momento antes del arranque o de la alimentación de energía eléctrica y lo va a pagar luego del tiempo que hemos programado, ¿no? Fuera de programar con un temporizador, también podemos programar una mezcla permanente de energía, ¿no? O sea, programar para que la bomba constantemente esté entregando un caudal determinado, ¿no? Independientemente de que haya alta radiación o baja radiación. Con alta radiación entregará ese caudal simplemente con alimentación solar, pero con baja radiación ya necesitará sacar un poquito de energía de la red o del generador para alcanzar ese caudal de trabajo, ¿no? Lo mismo para una determinada presión de trabajo. Y la otra tendencia nueva que nos presenta el fabricante Lawrence es la opción de monitoreo remoto, ¿no? Incluyendo el PS Communicator. Si bien hemos dicho que al controlador nosotros nos conectamos vía Bluetooth para hacer un monitoreo o programación de las diferentes funciones, también nos podemos conectar vía Bluetooth utilizando este equipo que es el PC Communicator, eh, que nos va a mandar la señal que recibamos del controlador a un servidor, ¿no? En este caso el servidor de Lawrence con Pump Manager, en donde nosotros vía internet vamos a poder rescatar desde cualquier lugar los parámetros reales de funcionamiento de nuestra bomba, ¿no? O realizar alguna modificación incluso en el funcionamiento. Les mencionaba el tiempo de retardo en el rearranque, eso se puede modificar desde acá, ¿no? Entonces, con estas nuevas tendencias, ahora ya todo es posible. El soporte de energía solar y una fuente alternativa, extender el tiempo de bombeo para requerimientos pico o temporales, menores costos operativos de la red o un generador AC y el monitoreo y control del sistema remotamente. Para estas nuevas tendencias, estos son los componentes que necesitamos, ¿no? Y aquí detallamos el funcionamiento. El Smart PSU que les mencionaba, que es el Power Supply Unit, existen aplicaciones en las que la necesidad de agua no puede satisfacerse únicamente con energía solar y con el almacenamiento de agua. También puede darse la necesidad de demandas estacionales específicas, a presión constante o caudal constante, ¿no? Lo que mencionábamos, que no pueden satisfacerse desde el punto de vista económico con una solución solar directa. En ambos casos, el Smart PSU permite a los sistemas ser alimentados mediante un suministro en corriente alterna, red o generador eléctrico, ¿no? Y el otro componente es el Smart Start, que es el arrancador, ¿no? El equipo de control automatizado para generadores diésel remotos que permite el arranque y parada de estos generadores de manera automática o remota para sistemas de bombeo solar híbridos con fuente de energía de respaldo. El equipo Smart Start se encarga de suministrar energía al sistema PSK2 para operación en horario nocturno, ¿no? Y para el monitoreo remoto nosotros necesitaríamos este componente que es el PC Communicator, que es un dispositivo de comunicación remota y servicio de gestión en la nube. PC Communicator y el servicio Pump Manager Lawrence se combinan para ofrecer a los clientes un rentable sistema de gestión completa y supervisión para sus bombas Lawrence a través del servidor Lawrence en Internet. Vía mensajes MMS se establece la comunicación con el sistema de bombeo solar, permitiendo monitorear el funcionamiento del sistema en una gran variedad de parámetros, también permitiendo elaborar estadísticas por periodos largos de tiempo, ya que el equipo es capaz de almacenar información por varios años. Otra ventaja es que permite modificar los parámetros de funcionamiento de manera remota con los que se logra atención inmediata. Garantía y certificaciones. Para la garantía, servicios integrales de energía, sabemos que estos sistemas de bombeo deben ser robustos, de buena eficiencia y diseñados para este tipo de aplicaciones específicamente, por lo que trabajamos con los fabricantes líderes en el segmento por su elevada confiabilidad.
Estos están a la vanguardia de la tecnología y constantemente desarrollan reingeniería con estándares de mercados de primer mundo, ¿no? El caso de Lawrence que mencionamos. En ese sentido, estos fabricantes dan garantías reales y por periodos acorde a los equipos entregados. Nuestros sistemas de bombeo solar se entregan normalmente instalados y llave en mano con una garantía de funcionamiento respaldada por fábrica con un periodo de 24 meses desde su instalación, ¿no? CIE ha pasado por un periodo de evaluación de Lawrence para ser un partner acreditado, ¿no? En ventas y servicio. Entonces cumplimos todos los estándares que este fabricante requiere para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, ¿no? Entonces la garantía es real, respaldada por fábrica. Dentro de las normas que cumplen nuestras bombas solares está la norma IEC 62253, que habla de los requisitos para el diseño, calificación y las mediciones de rendimiento de los sistemas de bombeo fotovoltaico en funcionamiento autónomo. Esta norma aborda las siguientes características de diseño del sistema de bombeo: características de potencia versus caudal en cabeza de bombeo constante, características de la cabeza de bombeo versus caudal a velocidad constante, parámetros y requisitos de diseños del sistema, especificación del sistema, requisitos de documentación y procedimientos de verificación del diseño del sistema, ¿no? Todo lo que te pide la norma. Como Lawrence utiliza un software de dimensionamiento, el Compass, que lo vamos a ver más adelante, este supera el estándar y garantiza el cumplimiento de esta norma, ¿no? Entonces, Lawrence siempre cumple todos los requisitos de esta norma. Las pruebas de funcionamiento en fábrica superan los requisitos. Los detalles de la documentación como manuales, diagramas, lista de piezas, vistas ampliadas, exceden los requisitos de la norma, ¿no? Se tiene toda esta información oportuna y necesaria. La otra norma que cumplen estas bombas solares es la IEC 6172. Esta norma define las características pronosticadas a corto plazo de los sistemas de bombeo de agua fotovoltaica de acoplamiento directo. También define la nomenclatura de las unidades. Ya hablábamos del Comfort Software. Este calcula con precisión las pérdidas y tiende a producir tamaños conservadores basados en límites más bajos, es decir, hace un pequeño sobredimensionamiento, ¿no? Por lo tanto, siempre superamos los requisitos de IEC EN 6172 con nuestra especificación y tamaño del sistema. La reciente inspección de verificación independiente a Lawrence fue realizada por SGS, donde se verifica el rendimiento de las bombas Lawrence versus los cálculos de dimensionamiento en Compass, donde siempre el rendimiento es mayor a lo especificado en el dimensionamiento. Dimensionamientos. Mencionábamos que se utiliza el software Compass. Es el software para partners de Lawrence para dimensionar y diseñar sistemas de bombeo solar de forma rápida y profesional en segundos. Este nos ayuda a evaluar de manera rápida la viabilidad de un proyecto. Por lo tanto, nos permite generar reportes técnicos y simular sistemas de bombeo solar. Contiene una base de datos de irradiación de más de 250,000 ciudades. Eso mencionábamos, ¿no? El mapa de radiación mundial. Este es con base con los datos de la NASA. El mejor diseño a partir de miles de combinaciones, cálculos y simulaciones. Los catálogos y hojas de datos son cosa del pasado con Compass, ¿no? Todos están disponibles en el mismo software y se pueden rescatar en su formato PDF. Mantiene la información siempre actualizada de todos los productos Lawrence, ¿no? Es un software del que se puede hacer actualizaciones con la información más relevante y actual del fabricante. Permite obtener información avanzada como despieces y curvas de bombeo, ¿no? Que nos ayudan en la concepción del proyecto y en la ejecución de este. Acá podemos ver algunos prints de pantalla de este software, la pantalla inicial, el momento de hacer el dimensionamiento y ya cómo nos entregaría los resultados. En este video vamos a hacer una demostración del uso básico de la herramienta de dimensionamiento, el software Compass, que nos provee el fabricante Lawrence para una correcta selección de nuestra bomba solar y un adecuado dimensionamiento de todo el sistema, ¿no? Actualmente nos encontramos en la pantalla inicial de este software, donde vemos en la parte central se separa en tres filas, ¿no? En tres grupos diferentes. La primera fila ya es con las herramientas de diseño para bombas sumergibles, bombas superficiales o bombas de piscina que también tiene este fabricante, ¿no? La segunda fila es con fichas de datos u hojas técnicas, toda la información técnica de los sistemas de bombeo, bombas y controladores, los generadores fotovoltaicos, paneles solares, las estructuras de soporte y accesorios como los que veíamos, ¿no? Cajas desconectivas, sensores, etcétera. Y en la última fila están videos de interés del fabricante, ¿no?
Para nosotros realizar un dimensionamiento, lo primero que vamos a hacer es cargar los datos técnicos del panel que tenemos disponible, para lo cual nos vamos a hoja de datos, generador fotovoltaico. Por defecto, el fabricante ya nos entrega sus mismos módulos solares, ¿no? Los datos técnicos de los módulos solares de la marca Lorentz. Pero también nos da la opción de cargar 30 diferentes modelos de paneles de otro fabricante, ¿no? Ya sea que los tengamos en stock o los podamos conseguir localmente. Acá yo para el ejemplo he cargado los datos del panel Jinko Solar de 320 vatios policristalino. Todos estos datos los he sacado de la ficha técnica que podemos ver acá. Esta ficha técnica es de paneles desde 320 hasta 340 vatios de potencia, ¿no? Acá tenemos la columna del panel de 320 vatios de potencia policristalino de 72 celdas, ¿no? Los datos que nos pide el software. Potencia máxima, tensión a la potencia máxima, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, coeficientes de temperatura para potencia máxima, para tensión de circuito abierto, para corriente de cortocircuito, tensión máxima y las dimensiones del módulo fotovoltaico, ¿no? Que son todos estos datos que hemos cargado, que los tenemos en la ficha técnica, ¿no? Potencia máxima, tensión a la potencia máxima, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, la tensión máxima que aceptan estos sistemas, los coeficientes de temperatura para potencia, tensión y corriente, y las características de las dimensiones del panel, ¿no? Entonces, cargando todos esos datos de las fichas técnicas, nosotros podemos tener nuestra base de datos de los diferentes paneles con los que vamos a realizar los dimensionamientos. Tiqueamos para el presente ejemplo, ¿no? Volvemos a la pantalla inicial y vamos a realizar el dimensionamiento de una bomba sumergible. Para realizar los dimensionamientos, nosotros necesitamos 4 datos importantes, que son la localización geográfica del sistema, la altura total de bombeo, la longitud total de la tubería y la cantidad de agua por día. En su defecto, en lugar de la altura de bombeo y la longitud de tubería, podríamos tener el dato de altura dinámica total de trabajo, ¿no? Para el ejemplo, suponemos que estos son los datos que nos ha dado que son la necesidad del proyecto, ¿no? El lugar de instalación para echar agua a Santa Cruz. La obra de toma es un pozo perforado de diámetro 6 pulgadas, nivel estático 10 metros, nivel dinámico 20 metros, recuperación 2 litros segundo. Todos estos datos se pueden bajar de un perfil de pozo, ¿no? El desnivel vertical pozo-tanque es de 20 metros, desde boca de pozo hasta el tanque elevado, y la distancia horizontal al tanque es de 300 metros. El tanque de almacenamiento es de 20 metros cúbicos o 20.000 litros y se requiere llenar el tanque 2 veces al día, ¿no? Entonces nos están pidiendo 40.000 litros cada día. La tubería que ya tienen instalada es una tubería de alta presión de 2 pulgadas. Con todos estos datos es que nosotros vamos a hacer el dimensionamiento. Empezamos con los datos del lugar. Nos vamos primero a seleccionar el país, Bolivia. Luego sería el municipio, ciudad o comunidad, ¿no? En este caso hemos mencionado Charagua, que puede ser que no lo tengamos precargado en nuestra base de datos. Lo que tendríamos que hacer en este caso es cargar un municipio próximo para que cargue los datos de latitud y longitud próximos al lugar, donde la radiación es bastante similar, o rescatar los datos de latitud, longitud de una herramienta como Google Earth. Podemos buscar aquí Charagua, que yo ya lo he buscado en Google Earth. Dejando el cursor aquí, en la parte inferior nos salen los datos de latitud y longitud, ¿no? Vemos que Charagua se encuentra a 19 grados sur y 63 grados de longitud oeste. Entonces, esos son los datos que vamos a cargar en nuestro software de dimensionamiento. No lo reconoce el lugar, pero ya tenemos los datos del lugar de instalación de nuestra bomba de agua. Para el ángulo de inclinación es el ángulo de inclinación de los paneles, ¿no? Si nosotros cliqueamos aquí, nos resalta esto. Estamos hablando del grado de inclinación de nuestra estructura. El software, por su defecto, utiliza la norma que te sugiere el grado de inclinación en función a la latitud a la que se encuentra el lugar. Si digamos vamos a instalar la bomba a 19 grados latitud sur, la inclinación de los paneles debería ser de 19 grados. Si vamos a instalar la bomba, por ejemplo, a 24 grados latitud sur, vemos que esto me va a cambiar automáticamente a 24 grados latitud sur, ¿no? O podemos utilizar otras normas, como la norma boliviana 1056, que te sugiere entre 20 y 30 grados, o la norma que queramos aplicar, ¿no? Para este caso, vamos a quedarnos con lo que el software nos sugiere, ¿no? Los 19 grados de inclinación. Este otro es el ángulo de orientación de los paneles, hacia dónde van a estar orientados.
Si hablamos de 180 grados es que los estamos orientando al norte. 0 grados al sur, 90 al oeste, 270 al este. Como nos encontramos en el hemisferio sur, siempre tenemos que orientar nuestros paneles al norte. Está bien 180 grados. Este es un factor de sobredimensionamiento, de pérdida por suciedad por acumulación de polvo sobre el panel. Lo vamos a dejar en 5%. El cable de motor, al igual, hacer clic nos indica de qué estamos hablando, ¿no? Es el cable desde el motor hasta el controlador, ¿no? Entonces, hemos dicho que el nivel dinámico del pozo es de 20 metros, la bomba la tendríamos que instalar por lo menos a 30 metros de profundidad, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, consideramos esos 30 metros de cable y 15 metros de cable adicional para llegar hasta donde esté el controlador, que puede estar en una caseta de bombeo. Temperatura del agua en la fuente, en la fuente de donde estamos sacando el agua, podemos asumir 18 grados para echar agua. Altura dinámica. Acá para el lado de impulsión te da dos opciones, ¿no? Uno, cargar altura dinámica, si ya tienes las pérdidas calculadas, o si tienes la altura estática o el desnivel solamente, puedes tiquear longitud de tubería y te cambia automáticamente a altura estática, que es nuestro caso, ¿no? Hablábamos que la altura estática es desde el punto más bajo hasta el punto más alto, ¿no? En nuestros datos vemos que el nivel dinámico es de 20 metros, más la altura de impulsión es de 20 metros, ¿no? Entonces son 40 metros en total y podemos tener una presión extra a la salida, ¿no? De medio bar, por ejemplo, 45 metros. La longitud de tubería es la distancia hasta donde está el tanque de 300 metros, más 30 metros de tubería adicional que esté entrando dentro del pozo, de lo que mencionábamos, de la profundidad de instalación de la bomba. Y podría haber algunos metros adicionales, ¿no? De subida al tanque elevado, por lo que vamos a poner unos 340 metros de longitud para estimar las pérdidas. Para el tipo de tubería, nosotros seleccionamos el factor de rugosidad para calcular las pérdidas hidráulicas. Nos mencionaban que era una tubería de alta presión de 2 pulgadas, ¿no? Entonces seleccionamos tubería plástica usada con ese factor de rugosidad. Si fuera tubería metálica, tiene mayor rugosidad, ¿no? Entonces internamente no es tan lisa como una tubería plástica, entonces provoca más oposición al paso del agua. Lo que nos quedaría por llenar en los datos es la necesidad de agua, ¿no? Hemos hablado que en este caso tenían un tanque de 20.000 litros y querían llenarlo 2 veces al día, ¿no? Entonces la necesidad es de 40.000 litros cada día. Simplemente le damos a calcular y ya el software nos va a plasmar diferentes resultados, ¿no? Lo que nos entrega es primero en la columna el modelo de bomba, la potencia total y la cantidad de paneles en su conexión serie paralelo, la sección del conductor del motor, la sección de la tubería de impulsión, la altura de trabajo, esto es característica del modelo de bomba, y el caudal que te entregaría con toda esta configuración. Digamos, esta bomba con estos paneles, con este cable y esta tubería me va a entregar 41.700 litros cada día a la altura de trabajo que hemos determinado, ¿no? Ya solo nos quedaría realizar la selección. Y aquí nos está presentando las bombas desde la más pequeña hasta la más grande, ¿no? Los 1800 vatios de potencia nominal, lo que hablábamos. 7.000 vatios de potencia nominal. Entonces nos convendría siempre que el proyecto sea con una bomba más pequeña, ¿no? Para que sea más económico, empezamos por ver si aplica la primera bomba, ¿no? Es una bomba 1800 centrífuga con 8 paneles de los que hemos cargado de 320 vatios cada uno, conectados 4 en serie y 2 en paralelo, ¿no? 2.560 vatios en total de potencia instalada. Para el motor vamos a utilizar un cable de 6 milímetros cuadrados. Podemos aquí simular qué pasaría si yo pongo un cable más delgado, ¿no? De naranja todavía es admisible. Me admite hasta un cable de 2.5 milímetros cuadrados. Pero ya por las caídas de tensión que hay en la alimentación del controlador al motor, me reduce el caudal que vamos a obtener, ¿no? Entonces vamos a dejar en un tamaño un poco estándar, que es 4 milímetros cuadrados. Para la tubería de descarga, lo mismo, podemos simular, ¿no? En este caso nos han dicho que era tubería de 2 pulgadas, pero ¿qué pasaría si la tubería fuera de 1,5 pulgadas, ¿no? ¿Cómo eso nos reduce el caudal que vamos a obtener? Porque nos aumenta las pérdidas hidráulicas. Lo podemos ver mejor acá, en la curva característica de la bomba, ¿no? Vemos que las pérdidas se deforman más hasta llegar a una altura de trabajo casi de 60 metros. Las pérdidas aquí son 13 metros, pero con una tubería más gruesita, una tubería de 2 pulgadas, nuestra presión de trabajo es casi 10 metros menor, ¿no? Un bar menor, hasta 50 metros está llegando y las pérdidas solamente son de 4.3 metros. Entonces podemos hacer todas esas simulaciones. ¿Qué pasaría si tuviéramos otro tipo de tubería, ¿no? En este caso nos quedamos con la tubería de 2 pulgadas y estamos por encima de lo que se requiere, ¿no? Nos estaban pidiendo 40.000 litros cada día.
Lo único sería si esos 40.000 litros son excluyentes en una temporada determinada. Si digamos estamos hablando de un sistema de riego, que el riego lo hace entre abril y julio, vemos que en esta temporada no estamos cubriendo la demanda, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es simular con el mismo modelo de bomba. ¿Qué pasa si yo aumento paneles? Aumento 9 paneles, todavía no cumplo. Aumento 12 paneles, ya cumplo. Pero sigo trabajando al límite de la bomba, ¿no? Tal vez lo mejor sería pasarnos ya a una bomba superior, a una bomba de 5 HPs, ¿no? Y ahí cubrimos la demanda en estos meses también, ¿no? Pero la demanda ya es, bueno, el caudal entregado promedio es mucho mayor que el de la bomba de 2 HPs, que es la que cae en la selección de este ejemplo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces seleccionaríamos esta bomba. Podemos hacer lo mismo, ver aquí con una bomba de la misma potencia, pero con cabezal de rotor helicoidal, y compararla en la misma configuración, ¿no? Hemos dicho que vamos a seleccionar esta con 8 paneles. ¿Qué pasaría si esta bomba yo igual la pongo con 8 paneles, el mismo cable, la misma tubería, ¿no? Si bien esta bomba me puede trabajar un poquito más de presión, me va a entregar menos caudal. Entonces nos seguiríamos quedando con esta bomba, que es la que finalmente vamos a seleccionar para nuestro proyecto. Lo que nos queda por último es generar el informe, ¿no? Para el informe nos vamos a esta pestaña, directamente le podemos poner un título, que podría ser referencia del lugar, y en nota podemos poner toda la información relevante que nosotros estamos utilizando, ¿no? El lugar de instalación Charagua, el diámetro, nivel estático, nivel dinámico, toda esa información la vamos a poner, ¿no? Es una bomba solar, la bomba es de 4 pulgadas, pero el pozo es para pozo perforado de 6 pulgadas, lo que mencionábamos, ¿no? Que tiene un nivel estático de 10 metros, y así vamos llenando todos los datos para luego que revisemos nosotros la documentación, tengamos de referencia con qué datos se ha hecho este dimensionamiento, ¿no? Aquí ya nos queda seleccionar los datos que queremos que se incluyan en el informe. Vamos a seleccionar todos, menos el del módulo o del panel solar, porque no nos los va a generar, ¿no? Porque es un panel de otro fabricante, no es un panel Lorenz. Acá también podemos adicionar fichas técnicas de otros accesorios. Estos son los accesorios adicionales de la línea Connected, ¿no? Los para monitoreo remoto, el PS Communicator, el panel para este y una antena externa para mejorar la señal que este puede mandar. En este caso no aplica, no los seleccionamos, ¿no? Y los accesorios sí te dice los que son excluyentes, ¿no? Los que sí o sí tienen que entrar. El sensor de pozo para garantizar que la bomba no funcione en vacío, la caja desconectiva para centralizar la conexión de paneles y el protector de sobretensión para las líneas de sensor. Le damos a añadir para que nos agregue las fichas técnicas en nuestro informe PDF, y también podemos añadir un sensor de presión, digamos, para automatizar el tanque, ya que es una distancia de 300 metros la que tenemos hasta el tanque, ¿no? Y la vamos a llenar 2 veces al día, entonces tiene que pararse cuando se llene. Y lo que nos queda es generar el informe PDF. Ya nos genera directamente un documento en formato PDF. Vemos el encabezado, la fecha en la que se ha generado, el título del proyecto que le hemos puesto, las notas, ¿no? Todo con lo que hemos hecho el dimensionamiento. Aquí están los parámetros que hemos llenado en el software de dimensionamiento: el lugar, la latitud, longitud, la temperatura que hemos asumido, el rendimiento que requerimos, la pérdida que hemos asumido, la longitud del cable motor, el tipo de tubería y su rugosidad, perdón, la altura estática de impulsión y la longitud de la tubería. Con todos estos datos, el software lo que nos ha entregado es este resultado, ¿no? Lo que veíamos: una bomba 1800 con 8 paneles, una potencia total de 2.56 kilovatios, conectados 4 en serie, 2 en paralelo, con una inclinación de 19 grados. El cable motor va a ser de 45 metros, de una sección de 4 milímetros cuadrados. Es un cable tetrapolar, ¿no? 3 fases para el motor y una de tierra. La tubería son 340 metros de una tubería de 2 pulgadas de diámetro interior, ¿no? Y los accesorios sugeridos son los que hemos seleccionado: sensor de pozo, sensor de presión, caja desconectiva, protector de sobretensión. Aquí ya nos plasman los resultados de bombeo, el promedio día mensual: en enero 43.900 litros día en promedio, en junio 34.950 litros día en promedio, y así, ¿no? Y el promedio total del año, 41.350 litros cada día. En este otro gráfico nos muestra la variación del caudal en las diferentes horas del día, ¿no? Siendo que a mediodía, entre las
10 de la mañana y las 2 de la tarde va a alcanzar el máximo de su caudal, ¿no? Que es de 1.5 litros por segundo, que está bien porque la recuperación de nuestro pozo es de 2 litros por segundo por encima de lo que estamos bombeando. Vemos la curva característica de la bomba con el punto de operación en el que estamos trabajando en esta configuración de paneles y los datos eléctricos de funcionamiento en ese punto de operación, ¿no? Con la pérdida de fricción estimada por el software. Por último, podemos ver un esquema de la conexión de los paneles, como sería la conexión en serie paralelo. Un esquema general del sistema, el que ya lo veíamos en la presentación, con los diferentes componentes que puede incluir o no. Un esquema de los datos con los que hemos entrado para el dimensionamiento. Y las fichas técnicas, empezando por la ficha técnica de la bomba, con datos hidráulicos, datos eléctricos del controlador, del motor y datos de eficiencia, ¿no? De los diferentes componentes, cabezal, motor, controlador. También los datos de la curva característica, ya sin el punto de operación, y de las dimensiones de la bomba y del controlador, ¿no? Para su instalación. También tenemos las fichas técnicas de los elementos que hemos seleccionado, sensor de pozo, sensor de presión, caja desconectiva y protector de sobretensiones. Proyectos ejecutados. Acá les dejo el link de la página web del fabricante Lorentz, donde hay algunas referencias de proyectos instalados por servicios integrales de energía en Bolivia, ¿no? También hay referencias no solamente de América del Sur, también hay de América del Norte, de Europa, de Asia, etcétera. Algunos proyectos que nos pueden servir, valga la redundancia, de referencias para proyectos que nosotros estemos encarando, ¿no? Entonces es interesante revisar esta información. En esta presentación les vamos a mostrar uno de estos ejemplos, que se ha instalado una bomba bastante grande, que incluye varios de los componentes que hemos ido mencionando durante la presentación. Es en Villamontes, Tarija, ¿no? Se instaló en diciembre de 2017. Es una potencia total de paneles de 29.7 kilovatios, ¿no? Aproximadamente 40 HP. ¿Por qué tanta potencia? Porque los parámetros de trabajo de la bomba son bastante elevados, ¿no? Una altura dinámica total de 92 metros y todos los días requieren 290.000 litros cada día, ¿no? Es para agua potable del municipio. En la parte derecha vemos un gráfico del informe de dimensionamiento, ¿no? Como en un promedio de 10 litros segundo en las horas de mayor radiación. En la parte inferior vemos las diferentes fotografías del sistema. Empezando por la izquierda está el arreglo fotovoltaico, ¿no? Que son varios paneles para lograr los 29.7 kilovatios de potencia. No es un arreglo que está ocupando más o menos 15 por 15 metros. Bastante considerable, pero teniendo en cuenta los parámetros hidráulicos de funcionamiento, ¿no? Que decíamos. Todos estos paneles se han centralizado en dos cajas desconectivas, ¿no? Que están montadas en los postes de la estructura central. Y estas dos cajas desconectivas centralizan su conexión en una caja combinadora que está en la estructura posterior, que es la más próxima a la caseta de bombeo. Dentro de la caseta de bombeo tenemos todos estos equipos instalados, ¿no? Empezamos por la izquierda. Este es un disyuntor tetrapolar en donde está llegando energía de la red eléctrica. Tenemos el protector de sobretensiones, donde está llegando energía del arreglo fotovoltaico, energía solar. Ambas fuentes de energía se inyectan primero al Smart PSU o el Power Supply Unit, que es el que ya va a elegir independientemente de la configuración que le pongamos, ¿no? Ya hemos dicho por temporizador o mezcla permanente. Va a elegir con qué fuente de energía va a trabajar nuestro controlador de la bomba. Y el último componente que no está interconectado a ninguno de los otros con cables es el PS Communicator para poder tener el monitoreo remoto. Sí tiene un cableado hacia afuera para un pequeño panelcito solar, ¿no? Que sirve para cargar la batería interna de este equipo. Y en la última foto podemos ver la magnitud de esta bomba, ¿no? Que es bastante considerable. Se ha metido al pozo con una grúa. Y bueno, lo más relevante podemos ver el tendido eléctrico. Si bien había los paradigmas de que las bombas solares son solamente para el área rural donde no llega energía eléctrica, se están instalando bombas solares donde sí hay energía eléctrica con sistemas híbridos como el que vemos acá, ¿no? Esto para reducir los consumos eléctricos, o en realidad que el consumo eléctrico sea nulo si es que vamos a utilizar solo solar, o reducir el consumo si es que vamos a utilizarlo de manera híbrida, ¿no? Normalmente las entidades públicas en Bolivia
ejecutan los diferentes proyectos haciendo una inversión inicial, pero posterior a la inversión inicial pasa a manos del beneficiario, ¿no? O de los comunarios, que son los que tienen que cubrir mes a mes las diferentes facturas de luz. Entonces, al nosotros instalar un sistema híbrido, vamos a ver que si bien una bomba de esta magnitud nos puede estar consumiendo 30 a 40 amperios, tal vez con un aporte de solar vamos a reducir ese consumo, ¿no? 10 amperios, 9 amperios, dependiendo cuál sea el nivel de radiación. Incluso podemos tener cero de consumo eléctrico y alimentar todo con solar. ¿Cuál ha sido el comportamiento de este sistema en un día nublado, ¿no? Aquí les tengo unos prints de pantalla de cómo se puede rescatar la información en el Pump Manager y también hemos visto en el Pump Scanner por el celular. Están los parámetros de funcionamiento de la bomba, parámetros eléctricos, incluso de la red eléctrica de alimentación. Y hemos rescatado los datos del día nublado, ¿no? Del peor de los días donde ha habido más nubosidad, que ha sido el 21 de enero del 2018. Donde la bomba ha entregado 210.000 litros día. Si bien estaba dimensionada para 290.000 litros día, en un día bastante nublado, donde había lluvia y todo, no ha dejado de entregar un caudal considerable, ¿no? Cosa que no pasaría con cualquier otro fabricante o si es que adaptamos una bomba eléctrica para su uso con energía solar, ¿no? Con estos niveles de radiación, directamente el sistema ya no funcionaría, ¿no? Para entregar esta cantidad de agua en ese día ha consumido una potencia total de 93.84 kilovatios, ¿no? Nuestro controlador. Y ha funcionado 465 minutos, es un poquito más de 7 horas. Aquí tenemos, bueno, es el comportamiento a lo largo del día. En la curva negra está el comportamiento de la irradiación en vatios por metro cuadrado. La curva azul, el flujo en metros cúbicos hora o caudal. Y la curva roja, la potencia generada por los paneles en kilovatios, ¿no? Ha habido un punto más alto en ese día donde la radiación estaba totalmente despejado, la radiación alcanzó 1350 vatios por metro cuadrado, por lo tanto el flujo era el esperado, ¿no? Los 10 litros segundo. 36 metros cúbicos hora equivalen a 10 litros segundo y la potencia era la máxima entregada por el arreglo fotovoltaico. Esta ya es potencia efectiva, ¿no? Considerando todas las pérdidas, la potencia efectiva que llega a la bomba, al cabezal de la bomba. Pero también ese mismo día vemos que ha habido un punto más bajo, donde la radiación ha tenido su peor nivel, ¿no? Ha debido estar totalmente nublado y con lluvia, ¿no? La radiación ha bajado hasta 290 vatios por metro cuadrado. Por lo tanto, el flujo también ha bajado, pero no es que haya dejado de entregar un caudal, ¿no? Te les ha bajado 4 litros, un poquito menos de la mitad, ¿no? Y la potencia que estaban generando los paneles también era menor. Acá ya podemos ver el comportamiento en un día despejado, adicional de que ya se hizo la inyección con el sistema de respaldo C, ¿no? Con el Smart PSU. Si nos fijamos, la curva de radiación ya es un poquito más cercana a la curva teórica, ¿no? Es un día despejado, donde se ha alcanzado en su punto máximo 1420 vatios por metro cuadrado, donde nos entregaba el flujo mayor y, bueno, la potencia también que aportan era mayor. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Porque ya no acompañan a la curva de radiación, la curva del flujo y de la potencia, ¿no? Porque estamos combinando la energía solar con la energía eléctrica. Si bien aquí no hay compensación de energía eléctrica, en estas partes hay un poco de compensación y bueno, en la noche es totalmente el uso de energía eléctrica, ¿no? Entonces está haciendo una mezcla permanente dependiendo de la necesidad del sistema, por lo que se ha seteado para que 24 horas, todos los días, entregue 10 litros segundo esta bomba, ¿no? Viendo el rendimiento, entonces ellos el 4 de febrero lo que han hecho, han accionado el sistema de respaldo para que la bomba funcione todo el día, las 24 horas, ¿no? 1440 minutos, las 24 horas. Por lo tanto, la bomba que estaba diseñada para entregar 290.000 litros solo con solar, ahora haciendo uso de la energía eléctrica, ha podido entregar hasta 883.000 litros en un solo día, ¿no? Consumiendo una potencia total entre eléctrica y solar de 413 kilovatios hora. También en el Pump Manager se pueden rescatar el funcionamiento de un histórico, ¿no? De varios días, de meses, de años. Eso va a depender el tiempo de tasa de muestreo que nosotros le pongamos, ¿no? Si le ponemos un intervalo de muestreo el mayor que tiene, podemos almacenar datos de hasta 10 años, ¿no? Pero lo normal es que ponemos un intervalo de muestreo cada 10 minutos y almacenamos datos de hasta 5 años, que es lo normal para que llegue a un mantenimiento preventivo a la bomba. Bueno, para terminar la presentación, vámonos al banco de preguntas. ¿Se pueden usar las bombas Lorentz en condiciones de agua arenosa? Las bombas Lorentz
Puede manejar el siguiente contenido de arena antes de que ocurran efectos perjudiciales significativos. Las bombas centrífugas, contenidos máximos de arena de 50 gramos por metro cúbico. Las bombas de rotor helicoidal de 500 gramos por metro cúbico. Un contenido más alto causará un desgaste excesivo dentro de la bomba y reducirá considerablemente la vida útil de la bomba, menor capacidad de aumentar la presión y va a producir daños en el cabezal, ¿no? Como vemos en la fotografía de aquí abajo. Para evitar esto también hay algunos accesorios adicionales, ¿no? Si bien veníamos que podemos poner ánodos de sacrificio para reducir el efecto corrosivo del agua sobre el cuerpo de la bomba, también podemos poner una manga, ¿no? Un flow slip para que la succión la haga simplemente por abajo, ¿no? Y no haya los sólidos en suspensión, las partículas de arena, cerca al lugar donde la bomba hace la succión, ¿no? Entonces se va haciendo como una especie de filtrado, tratando de que llegue la menor cantidad de partículas de arena al lugar de succión de la bomba, ¿no? Cada proyecto es particular y hay accesorios que se pueden adicionar para garantizar la longevidad y vida útil de este, ¿no? Hay escenarios en los que una batería tiene sentido, lo que hablábamos en un principio, ¿no? Se recomienda encarecidamente que las soluciones de bombeo estén diseñadas para la operación solar directa, es decir, el generador solar, los módulos fotovoltaicos, se conectan a la bomba a través del controlador sin el uso de baterías. Recomendamos que los sistemas estén diseñados para utilizar el almacenamiento de agua en lugar de tratar de almacenar energía en una batería. En aplicaciones donde se requiere pequeños volúmenes de agua, por ejemplo 1000 litros por día a una altura pequeña de solo 25 metros con un requisito para la operación nocturna, las baterías pueden tener sentido, ¿no? Pero para bombas más grandes se pueden considerar sistemas híbridos como los que hemos ido viendo. Los problemas con la batería que necesitan ser manejados son que las baterías son inicialmente muy caras, pesadas y difíciles de transportar, ¿no? Como dispositivo químico existen muchos problemas de planificación, transporte, entrega, almacenamiento y operación que deben evaluarse y gestionarse con riesgos, además de los costos del proyecto. Las baterías tienen una vida útil corta en comparación con los otros componentes de un sistema solar, de 3 a 5 años. Es una vida realista para las baterías, ¿no? Ojo que estamos hablando de baterías solares. Los costos de reemplazo, transporte y alimentación son considerables. ¿Cuáles son las diferencias clave entre Lorentz y la competencia? Acá vamos a hablar de los beneficios o las virtudes del fabricante Lorentz. Lorentz tiene un diseño de sistema dividido modular, por lo que brinda más flexibilidad, menores costos de componentes en el punto de reemplazo y un mantenimiento más fácil. También tiene una atractiva política de precios de repuestos. Se pueden comprar los componentes individuales y son comparables a un precio desglosado del sistema. No son tan caros, ¿no? Lorentz también tiene un diseño de productos desde el principio para entornos remotos y hostiles. Los componentes subterráneos de la más alta calidad, sin componentes electrónicos del motor, es una tecnología patentada, ¿no? Hablamos que es un fabricante especializado en este tipo de productos, por lo que está a la vanguardia de este tipo de tecnología, ¿no? Lorentz también tiene una gama muy amplia de bombas, más de 70 bombas en su portfolio, ¿no? Lo que significa que hay una bomba que se adapta perfectamente a cada solución que nosotros a cada requerimiento que tengamos, ¿no? Lo que aumenta la eficiencia. En caso de que no encontremos una bomba adecuada para nuestras necesidades, ya bien sea porque es una altura muy elevada o un caudal muy elevado, podemos asociar bombas, ¿no? Si es que no cubrimos con una sola bomba el caudal, podemos asociar bombas en paralelo, ¿no? Poner dos lado a lado en una misma fuente de agua y sumar el caudal que entregan ambas, ¿no? O si la presión no nos alcanza, podemos asociar bombas en serie, ¿no? Poner una tras de otra con una etapa intermedia de bombeo hasta llegar al punto más alto donde tenemos que entregar el agua. También Lorentz como empresa solo vende a través de socios sea cual sea el tamaño del acuerdo. Se dedica al mercado de bombeo solar especializado y exitoso. Ha estado en el bombeo solar desde su fundación en 1993, ya casi 30 años. Diseña y fabrica todos los productos y ofrece a los socios un nivel de soporte, herramientas e información que las empresas más generales no pueden. Bueno, con eso habríamos concluido el webinar del día de hoy. Solo me queda agradecerles por su atención y nos vemos en otra oportunidad.